lo primero, agradecer a la Federación la amabilidad de invitarme a participar en estas jornadas. Sé que muchos psicólogos en Castilla-La Mancha y en España hay una dinámica muy activa en cuanto a asociaciones de fibromialgia. Y psicólogos hay muchos, pero bueno, es de agradecer que cuenten con mi opinión, mis conocimientos y mi experiencia. Ahora sí. ¿Lo cojo mejor? Sí, lo coges, sí, lo acercan más. Ya me he situado, creo que ya me he puesto con lo que necesitamos. Y bueno, mi área de intervención es la psicología clínica de la salud, donde, bueno, ya se ha estado hablando en estas jornadas de la importancia de la psicología dentro de esta enfermedad y social. Es importante definir esto porque al final la gente cree que estar bien de salud no tiene ningún tipo de patología física y no es así. Uno tiene salud cuando tiene un completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Eso es salud, por definición. ¿Por qué es bueno trabajar desde el enfoque biopsicosocial, desde los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del paciente? Estimula al profesional hacia un conocimiento más integral del paciente y del entorno. Conocemos el paciente de arriba a abajo, no solamente en sus patologías físicas, psicológicas o sus características a nivel de síntomas, sino que tenemos un enfoque más global y se conoce mejor al paciente. Por eso es importante conocer la familia, el entorno, vida social, actividad social, aparte de los síntomas psicológicos o físicos que pueda tener. Luego avanzamos en las tres esferas. Lo que se avanza en ciencia a nivel biológico, psicológico y social se incorpora a la mejora del paciente. Y luego el papel importante de la relación terapeuta-paciente se pone por encima de todo. El proceso de humanización del paciente en general, a nivel de salud, en este tipo de enfoque terapéutico del psicólogo es fundamental. Se optimiza el trabajo en equipo, que es básico para este tipo de enfermedades, el trabajo multidisciplinar, y luego también incorpora al profesional como un elemento a cuidar. A veces se olvida la gente que los profesionales, cuando abordamos a nivel terapéutico pacientes de estas características, no siempre se pasa bien, porque a veces el avance no es visible, a veces hay estancamiento, retrocesos, y es complejo el trabajo con el paciente de fibromialgia. Digamos, aquí se define a la izquierda, podéis verlo, a ver si atino con el puntero, que soy novato en esto un poquito, ¿vale? Las características que todos conocéis de la fibromialgia. Aquí a veces estamos un poco siendo repetitivos con lo que está ocurriendo con la fibromialgia, qué tipo de síntomas tenemos, cómo se aborda, pero bueno, en general esto lo conocemos ya. Y digamos que al padecer esta enfermedad con este tipo de síntomas, aquí aparece que es como una nueva forma de enfermar. Como antes decía la doctora, la neuróloga, el hecho de que a veces, esto es una patología funcional, tiene componentes muy variados a nivel físico, psicológico, y esto hace que este modelo de enfermar exija que el modelo biomédico no es suficiente. No quiere decir que no sea válido, pero es básico e imprescindible, pero no es suficiente. Hay que ampliarlo a un espectro más amplio de intervenciones. Y el modelo biopsicosocial suele ser útil para este tipo de patologías. ¿Quién trabaja la esfera biológica, la parte más física de la patología? Pues lo que conocemos todos como los especialistas médicos fundamentalmente, aunque también están enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, también los psicólogos. Tienen ya formación las nuevas generaciones en psicofarmacología, psicología fisiológica, neuropsicología, de la anterior generación, de la mía, y actualmente los psicólogos también se forman en psicofarmacología, aunque no prescribamos las medicaciones. Así que este tipo de aspecto biológico también el psicólogo lo tiene que intentar dominar, conocer o asesorar en la medida de lo que podemos llegar a hacer. La esfera psicológica, también hay médicos, psiquiatras, atención primaria, es el elemento receptor principal de este tipo de patologías y tiene que intentar no estar, expuesto a conocer aspectos biológicos, psicológicos, incluso sociales del paciente. El psicólogo, fisioterapeuta, enfermero, terapeuta ocupacional, también es fundamental para el trabajo multidisciplinar, trabajador social, igualmente importantísimo. Y luego la esfera social, donde están este tipo de federaciones, fundaciones, asociaciones, instituciones, diputaciones, consejerías. Esa parte es fundamental para una correcta intervención para este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque al final hay que investigar, hay que promover
una concienciación social, hay que divulgar, y en esto es fundamental que tengamos claro que el área social es fundamental trabajarla mucho y bien. Elementos básicos para intentar que este modelo, donde trabajamos muchos especialistas distintos para que esto funcione bien, qué tipo de cuestiones son fundamentales. La coordinación, la comunicación, el lenguaje común. Al haber trabajo multidisciplinar es fundamental ese tipo de cosas, que se coordine bien, que haya una buena comunicación, que haya una buena agenda de derivación para cuando uno tenemos un paciente de este tipo, saber dónde mandarlo, con qué especialista será atendido y tener claro un poquito ese procedimiento. Además hay una tendencia en la salud en general a la hora de que hay una alta especialización y entonces esto va a ser fundamental que nos sepamos comunicar a la hora de intentar abordar mejor esta patología. Formación en posgrado más multidisciplinar, esto va un poco en contra de lo que he dicho, pero sí es importante que la gente que se forme después de acabar una carrera, un grado universitario, también intente aprender de otro tipo de esferas, como la psicológica, si es médico, en algunas áreas fisiológicas, si no es psicólogo, la neuropsicología, como antes lo comenta la neuróloga. El hecho de que al final todo eso es fundamental que uno intenta abordar de alguna forma, más multidisciplinar o abierta. Jornadas de este tipo también son importantes que se divulguen, que se fomenten, aunque a veces seamos un poco repetitivos, pero es importante porque al final siempre aparece alguien que conoce cosas nuevas, que se sensibiliza, que conoce lo que le está ocurriendo, que luego es diagnosticado. Es un pequeño avance, aunque a veces lo que estamos hablando lo hemos escuchado algunas veces de forma repetitiva. Compartir experiencias, fundamental, esto nunca debe dejar de pasar para que todos avancemos un poco de la mano. Eliminar el intrusismo, que en esta patología pues, aparece mucho y frecuentemente. Y luego estar cerca de los colectivos, que son los que realmente están dinamizando y fomentando que esto avance o se mejore la intervención en fibromialgia. Aquí reincido en la importancia del trabajo multidisciplinar de este tipo de especialistas en esta patología. Yo hablo más de la psicología de mi campo, donde intento abordar desde dos puntos de vista cómo se interviene en la fibromialgia. La psicología de la salud y la psicología cognitivo-conductual. La de la salud. Hoy en día, yo creo que por suerte, hay una gran divulgación en cuanto a recursos psicológicos, herramientas psicológicas, técnicas psicológicas, a nivel de internet, redes sociales y libros de autoayuda. Se ha fomentado muchísimo, en algún aspecto es contraproducente, pero sí que se ha hecho llegar a mucha parte de la población esta área de la psicología que siempre ha correspondido al psicólogo, la psicología de la salud, y que promueve aspectos que otro tipo de especialistas también trabajan, en medicina, en enfermería, en fisioterapia, porque al final son aspectos básicos para que una persona tenga una salud mental adecuada, aunque no haya patología, ¿de acuerdo? Y esto es una parte que el psicólogo también trabaja. Esta parte de enseñar técnicas no farmacológicas para controlar el dolor, relajación, distracción, ergonomía y higiene postural. Esto es muy transversal a nivel de intervención profesional, lo hacen pues médicos, fisios, enfermeros, psicólogos, ¿de acuerdo? Porque a veces sí que se percibe un abuso farmacológico, porque se perciben muchísimas cosas y algunas cuestiones son más opcionales que imprescindibles. No me meto en de qué forma, eso lo decidiría el doctor especialista que lo pueda prescribir, si eso es modificable, se puede retirar, pero hay que intentar fomentar que el paciente tenga una tendencia a trabajar el dolor sin depender del fármaco. Fomentar el ejercicio, creo que se ha hablado ya por otro tipo de especialistas, y esto es fundamental como algo saludable en general para la población normal o global y la que tiene patologías también, ¿de acuerdo? Desde el caminar, aspectos de ejercicio adaptado a las limitaciones del paciente. Esto de hacer un registro de la actividad, intentar tener un control de lo que está haciendo uno todos los días y cómo le puede modular el dolor, cómo le impacta. Aumentar el afrontamiento y no la evitación. Hay tendencia en esta patología a evitar contextos sociales, académicos, incluso laborales,
por miedo dificulta adaptarse a ese tipo de exigencias. Y hay que intentar afrontar el afrontamiento. No quiere decir que forcemos a la gente a que trabaje si no puede, pero sí intentamos que la gente optimice, busque su techo adaptativo cuando tiene que buscar pues, un trabajo, una dinámica social o un tipo de actividad que le pueda beneficiar. Hay que intentar siempre fomentar el afrontamiento, aunque la evitación a veces sea necesaria o adaptativa. Pero si es un patrón habitual, puede provocar en el paciente un proceso de empeoramiento, de estancamiento y que su cuadro empeore. Promover actividades que beneficien al paciente, cómo hacerlo, con la familia intenta mediar también de vez en cuando, ahora lo explicaremos. Aquí también aparece el tema de que fomentemos que el paciente exprese sentimientos, emociones. El que acude a terapia, en este caso conmigo en la asociación, sabe que hablamos de muchas cosas y el dolor no es un soliloquio en la terapia, mucho menos. Hablamos de aspectos que le estresan al paciente, que le preocupan, que le angustian, ámbitos sociales, familiares, de pareja, laborales. Todo eso tiene cabida y es necesario hacer una intervención para dar al paciente un contexto emocional de seguridad, validar lo que está sintiendo, porque a veces vienen muy frustrados con sensaciones que han aparecido durante mucho tiempo, donde hay incomprensión, bloqueo, exclusión en el proceso de intervención médico-psicológico, y ese tipo de procesos exige, cuando empieza el paciente una terapia, que haya una validación intensa y frecuente y un contexto de confianza emocional pleno. Ya habrá tiempo de intentar debatir qué cosas no son adecuadas y tienen que mejorar a nivel emocional. Pero de inicio, dar una cobertura plena al hecho de que el paciente exprese sentimientos. Aquí un poco es lo que estaba explicando, el hecho de intentar hacer que el paciente exprese emociones, dar seguridad, tomar decisiones, que a veces son complicadas. Hay un proceso de indecisión frecuente en el paciente de fibromialgia, a veces no sabe cómo afrontar ámbitos sociales, laborales o familiares, porque viene un poco sensibilizado de conflictos asociados a sus limitaciones. Y todo esto al final hay que intentar que promueva toma de decisiones. Si no, al final, una falta de toma de decisiones promueve la ansiedad, el bloqueo. La búsqueda de actividades gratificantes, un estilo de vida saludable en general. Estos son, digamos, áreas, consejos, orientaciones que se trabajan mucho en todo tipo de especialidades, de enfermería, de fisio, de medicina, trabajo social, terapia ocupacional. Todo esto al final son cuestiones que se han globalizado en los contextos profesionales y dejó de ser hace tiempo un patrón exclusivo del psicólogo. Control de la ansiedad es una parte importante que trabaja la psicología de la salud, aparte de las técnicas más concretas cognitivo-conductuales. El sueño, antes explicado por la doctora, la forma de intentar mejorar el sueño sin hábitos farmacológicos, ¿de acuerdo? No voy a entrar en repetir mucho todo esto, lo de los móviles, la luz, el ruido, temperatura, colchones. A veces es mejor dormir separados de tu pareja. Si duermes mejor, es un balance a nivel emocional, es más satisfactorio dormir tranquilo, por si tu cónyuge no te proporciona un descanso adecuado por diversos factores. Es mejor quizá buscar una ubicación que te permita dormir bien unas horas y de calidad, que forzar un lecho conyugal por el hecho de que eso es obligatorio. A veces hay que elegir salud antes que ese tipo de cuestiones. Eso a veces cuesta mucho con los pacientes, se van de la cama del matrimonial porque parece que están haciendo un pecado y no es así. Hay una relación y un vínculo sano, afectivamente hablando, aunque toman por separado, ¿de acuerdo? Lo que he dicho antes de afrontamiento, de intentar potenciar que hagan frente a sus situaciones difíciles, familiares, sociales, laborales. Esta es la parte un poco más técnica, cognitivo-conductual. Y en este aspecto no entré en detalles. El que quiera más información, luego mando un correo electrónico donde podrán preguntarme cosas que quieran saber de cómo interviene el psicólogo a nivel técnico, con cuestionarios, qué tipo de evaluación hacemos los psicólogos, los BDI que ponen ahí, los STAI del dolor, el FIC, todo lo que todos conocemos que es asociado al dolor crónico, pero que bueno, que no haré más incisión en todo esto porque no quiero empantanar la charla. ¿Qué tres áreas trabajamos los psicólogos, o al menos aquí en Afibrovi, con los pacientes de fibromialgia? Individual, grupal y mediación familiar. ¿Y qué áreas? Dolor
estrés, psicopatologías, disfunciones cognitivas, alteraciones del sueño, la fatiga asociado a la fibromialgia, modificar conductas, sexualidad y la mediación de enfermedades de pareja. ¿De acuerdo? Sistema nociceptivo. Aquí se explica por qué sentimos dolor. Es un proceso neuromodulado y seguramente esto es una cuestión que yo no deba meterme mucho porque no lo domino. Pero esto es la base por la cual uno puede sentir dolor. ¿De acuerdo? Y aquí después aparecen una serie de enfoques o una serie de cuestiones que nos permiten entender por qué el psicólogo puede intervenir en el tema del dolor. Hay una teoría de la puerta del control del dolor, donde hay 3 dimensiones que se asocian al dolor, o 3 áreas que uno puede llevar a trabajar con el dolor. La dimensión puramente sensorial o física, la motivacional o afectiva y la cognitiva o evaluativa del dolor. Las 2 últimas, 2 y 3, son áreas que el psicólogo puede trabajar. La primera es un área fundamentalmente enfocada por intervención médico, farmacológica y fisioterapéutica. Y la segunda y tercera sí que tiene componentes muy psicológicos. En la segunda podemos ver que el dolor se pone desagradable o agradable. Igual llama la atención que ponga agradable, porque en este tipo de patologías está el dolor muy desagradable, incapacitante, desagradable o llevadero. En general es el abanico de percepción de dolor que tiene la gente con fibromialgia. Pero hay gente que siente placer con el dolor. Llega a pasar todo esto. No es esta enfermedad, pero sí que entendemos que el dolor hay gente que le provoca placer. Y esto es una cuestión que está asociada a emociones. Y esto es lo que trabaja el psicólogo en el paciente. Y luego, ¿cómo se evalúa el dolor? Depende de qué contexto ambiental o educativo ha vivido el paciente, puede haber entendido el dolor de una forma o de otra. Hay contextos familiares donde el dolor ha estado muy presente, ha habido entornos donde las madres o los padres el dolor estaba constantemente siendo expresado, compartido, que incapacitaba, que era motivo de discusión, y eso puede provocar que el paciente con esta patología magnifique la percepción del dolor como incapacitante, ¿de acuerdo? No significa que lo estemos negando, pero sí puede haber una percepción que le pueda llevar a que le pueda incapacitar a nivel conductual o de actividades frecuentes. Conceptos un poco novedosos cuando interviene un psicólogo con este tipo de cuestiones. Hablamos de eustrés y distrés, algo que quizá está más fuera de lo habitual, del conocimiento más popular de lo que es el estrés y la ansiedad, y aquí el psicólogo habla de 2 aspectos que hay que diferenciar. Porque el estrés en sí es adaptativo, favorece la capacidad para un desempeño diario, laboral, familiar, doméstico, social, y hay que saber tolerarlo y manejarlo. Esto es un aspecto básico de trabajo en terapia con los pacientes de fibromialgia, un buen manejo del estrés y generar un estrés adaptativo de este tipo, que se llama eustrés. Esto nos lleva, como dice aquí, a adaptarnos a un entorno que nos favorezca un desarrollo adecuado con esta patología. Y luego está el distrés, que es el que cuando es continuado, crónico, de larga duración, provoca cuadros de ansiedad y a veces puede llegar a provocar un cuadro de fibromialgia. Se dan casos de este tipo, hay que saber verlo, reconocerlo y es una cuestión que puede aparecer. Y este distrés consiste en que uno no es capaz de abordar con sus recursos habituales lo que el ambiente le demanda, a nivel ya sea social, laboral. Pasa mucho con el trabajo y en este tipo de patologías aparecen personas con trabajos físicos, repetitivos, funcionales, que pueden provocar al final que su capacidad para abordar su puesto de trabajo sea insuficiente. Y entonces aparece este tipo de problemáticas, donde uno percibe que no puedo llegar a hacer todo lo que me piden, un sufrimiento constante, preocupaciones constantes, ocupaciones constantes, sensación de invalidez, de incapacidad, de inutilidad. Y este proceso provoca el distrés, se instala como un proceso casi crónico, luego aparecen los síntomas más somáticos de la ansiedad, se instala una patología de salud mental y eso puede llevar incluso a problemas de fibromialgia a consecuencia de todo esto. Entonces el distrés mal llevado de larga duración en algunas personas le puede provocar esta patología. Aquí pone que en función de su duración puede ser agudo o crónico. No siempre el distrés es crónico de larga duración, puede ser a veces agudo, momentáneo, puntual y luego desaparece. Como he dicho antes, es una veces desencadenante de la fibromialgia. Y cuando está instalada, la fibromialgia ha aparecido, está diagnosticada y ya está con síntomas visibles,
pues lo puede agravar muchísimo. Por eso hablamos mucho en terapia del estrés, cómo manejarlo y cómo gestionar lo que tenemos que afrontar en el día a día. Estrés emocional. Estados emocionales repetidos en situaciones de estrés, el miedo, la irritabilidad, la tristeza y la fluctuación del estado anímico sin estímulos significativos, es decir, altibajos sin tener motivos concretos. ¿Qué psicopatologías aparecen frecuentemente en la fibromialgia? La ansiedad, ahora veremos qué tipo de ansiedad o qué tipo de patologías asociadas a la ansiedad son las que existen, estado anímico, depresión y distimia, y el más frecuente, que yo a veces, pues cuando hay que hacer informes de incapacidad o de invalidez o de discapacidad, es el trastorno adaptativo. Esto es una definición de una reacción a nivel psicológico de desadaptación a un problema físico crónico, ¿de acuerdo? Es lo que se denomina trastorno adaptativo, de alta prevalencia en fibromialgia. La ansiedad. Aquí la ansiedad puede ser causal, comórbida, que la acompaña, o consecuencia. Lo último es lo más frecuente, que sea consecuencia del dolor, de la patología. Pero a veces, como he dicho antes, lo antecede, es previo. Y también aparece en paralelo cuando empieza a instalarse la enfermedad. Digamos que tiene, como aquí pone, es causal, comorbilidad y secundaria al proceso de la fibromialgia. Ataques de ansiedad, ataques de pánico. Seguro que algunas de las que están aquí lo han padecido alguna vez. Hiperventilar, sudoración, temblores, miedo desproporcionado, descontrol a nivel físico, la sensación de que me puede pasar algo grave, un infarto, que me caiga al suelo, que me desmaye. Esto cuando aparece condiciona mucho a la paciente, ¿de acuerdo? Y hay que trabajarlo mucho y bien para intentar que esa situación sea bien manejada y las técnicas cognitivo-conductuales la abordan de la forma más adecuada. Aquí lo pone al final, mayor prevalencia en la fibromialgia, así que este tipo de cuestiones son básicas que el paciente lo maneje bien. Trastorno de ansiedad generalizado, el TAC. Es cuando ya la ansiedad se empieza a aparecer en más contextos laborales, sociales, familiares, salir a la calle. Todo tipo de contextos de exposición y de gestión de estrés provocan una reacción patológica de ansiedad generalizada. Esta igualmente incapacita muchísimo y a veces antecede al tema de la fibromialgia, la patología. ¿Qué 3 síntomas de los 6 son necesarios para intentar que sea diagnosticada? Pues 3 de estos que pueden aparecer. Y durante un tiempo determinado. No todo el mundo que tiene ansiedad tiene trastorno de ansiedad generalizado. Tiene que ser con este tipo de sintomatología durante un tiempo determinado. Las fobias también son frecuentes en las patologías como la fibromialgia, ¿de acuerdo? Una es la hipocondria. Y esto es una cuestión que a veces puede ocurrir, que no siempre, aquí lo pone después, el miedo a enfermar, a estar peor de lo que estoy, ese proceso es a veces una consecuencia de la patología. No quiere decir que el paciente de fibromialgia es hipocondríaco o se invente la enfermedad o lo esté magnificando, sino que cuando empieza la enfermedad hay una tendencia a monitorizar, obsesionarse con los síntomas, darle muchas vueltas, qué me ocurre, cómo estoy peor de lo que yo creo. Ese proceso puede aparecer y puede ser un proceso fóbico, ¿de acuerdo? La fobia social. La gente empieza a tener dificultades a nivel social de adaptación, falla o falta muchos eventos, circunstancias, reuniones, y empieza a sentir que no es capaz de afrontarlo. Y empieza a sentir miedo a la hora de estar con gente, porque se ve incapaz de manejar su estado psicológico y físico en contextos sociales. Y aparece la fobia social, hasta el punto de que intentan no salir de casa o limitan muchísimo su dinámica social. Y el aislamiento es un factor tremendamente incapacitante a nivel anímico para el que lo padece, ¿de acuerdo? Hay gente que tiene que ir a visitarla a su casa, lleva tiempo sin salir, tiene dificultades para organizarse frecuentemente, eso lleva a conflictos domésticos. Entonces, al final es un proceso que empieza a entrar en bucle y el proceso puede ser muy incapacitante. Entonces, la fobia social, que también aparece por aquí, solo hay que intentar de alguna forma trabajar bien. Antes se ha comentado, la actividad social es fundamental para que la gente se encuentre con salud en general, en la población en general, y en esta patología también. Y hay que elegir bien en qué contextos. El asociacionismo fomenta el contacto social, así que bienvenido sea, hay que fomentarlo. Aquí lo explica, el miedo a estar con personas, incluso familiares, porque al final es algo incapacitante, y luego tiene un aspecto saludable.
Muchas veces la gente, pues, y tiene que seguir haciéndolo, se arregla, se pone guapa, se pone sus mejores galas para hacer todo tipo de eventos, y como está enfermo pero no se transmite visualmente, hay una sensación de que si esto lo hago así, parece que lo estoy haciendo mal, o no es adecuado, o me siento culpable. Es un proceso que tiene que intentar eliminarse por completo. Y luego después hablará el tema del estigma social. El tema social a veces pesa mucho, cómo lo ve la gente, cómo habla con las personas con fibromialgia, cómo los intenta invadir su patología y cómo lo gestiona por el hecho de que no se ve. Eso lo dice mucho Eugenia, la presidenta de la Fibrobi. Como no sale ninguna chepa, no sale ningún tipo de problema físico, ni se nos dobla la espalda, parece que estamos bien, pero no, hay problemas físicos que no se ven. Trastorno del estado anímico, la depresión, hablaremos de ella ahora. Tiene 3 componentes la depresión, que son el componente afectivo, el conductual y el somático, la parte del cognitivo, ¿de acuerdo? Son aspectos que al final influyen en un cuadro depresivo. La gente llama depresión a muchas cosas que no son depresión. La depresión exige un proceso largo, de larga duración, de 6 meses o más, de este tipo de síntomas, frecuentemente en el día a día, con cierta frecuencia en su aparición, incapacitantes y condicionantes. Todos veremos aquí síntomas con los que nos sentimos identificados muchas veces. Pero insisto, no es depresión, aunque lo veamos aquí. No quiero que la gente salga con un autodiagnóstico de depresión porque aquí vea que lo que está leyendo le pasa de vez en cuando. Los afectivos, tristeza patológica, humor depresivo como síntoma nuclear. Luego aquí aparece, aquí abajo, la disforia, algo que también es sintomático de síntomas depresivos. La disforia es lo que aquí se describe. Ánimo depresivo con sensación de malestar general, mostrándose irritados, enfadados y pesimistas. También es un síntoma depresivo, ¿de acuerdo? Eso de tristeza, que es el paradigma emocional de la depresión. También aparece esto y es frecuente que sepamos identificarlo. Cuando alguien está irritado, enfadado, pesimista, se bloquea la opinión externa, no se deja a influenciar o a aconsejar, y eso condiciona mucho la evolución del paciente. Y con dolor, esto es frecuente, este tipo de reacción disfórico, ¿de acuerdo? Vacío, anedonia, que es la pérdida de placer de cosas que siempre nos han gustado, pero al final esto deja de gustarnos, nos provoca una sensación de vacío, porque no aporta lo que queramos. Apatía, desmotivación. Los cognitivos, la bradisiquia, palabra un poco raro, pero es un poco el entendimiento incluso del pensamiento. Estamos más espesos, nos cuesta más pensar, razonar, tenemos menos fluidez. La anomia, que es eso de que nos falta la palabra, está en la punta de la lengua y no nos llega. En estos casos le ocurre mucho a los pacientes, tiene un nombre que es anomia, y al final eso también bloquea el hecho de que la gente se relacione, o le cuesta mucho comunicarse en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Y hay técnicas que se trabajan, psicológicas, neuropsicológicas, para intentar que el paciente mejore el área verbal.